este video hablaremos del tema ADN y RN. Se partirá de qué es el ADN, explicación de un gen, los componentes del ADN, enfermedades genéticas, qué es el ARN, clases de ARN y comparación entre ADN y ARN. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal con doble cadena que tiene forma de una escalera en espiral. A esta la llamamos por su importancia molécula de vida. El ADN se puede definir como un libro de instrucciones o códigos, ya que estos actúan como guía para la construcción de datos de la síntesis de proteínas y lo que compone la materia de tipo genético que tiene cada célula. Puede decirse que el ADN presenta la información genética que usan los seres vivos para funcionar. Este ácido nucleico también posibilita que datos sean transmitidos a través de la herencia. El ADN se compone por segmentos que contienen estos datos y a estos datos se le denominan gen. ¿Y qué es un gen? Se conoce como gen a la cadena del ADN. Es una estructura que se constituye como una unidad funcional a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Un gen, según los expertos, es una serie de nucleótidos que almacenan la información que se requiere para sintetizar una macromolécula que posee un rol celular específico. El gen es una unidad que conserva datos genéticos y se encarga de transmitir la herencia a los descendientes. Asimismo, el conjunto de genes pertenecientes a una misma especie se define como genoma, mientras que la ciencia que lo analiza recibe el nombre de genética. La tarea de los genes es muy compleja, ya que esta secuencia de ADN es impredecible para lograr que el ARN funcional pueda ser sintetizado. Sin embargo, hay genes que no son traducidos a las proteínas y que cumplen otros roles. Componentes del ADN. Los diferentes elementos que componen el ADN son los nucleótidos, formados a su vez por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Las bases nitrogenadas del ADN son guanina, citosina, timina y adenina. Según cómo se ordenen estas bases en la cadena del ADN, se produce la codificación de los datos genéticos. Las investigaciones sobre el ADN permiten el desarrollo de tratamientos médicos y la modificación de microorganismos, entre muchas otras cosas. Existen diferentes tipos de enfermedades relacionadas con el ADN. Enfermedades monogenéticas son las que ocurren a causa de diferentes alteraciones o mutaciones en el ADN solamente en un gen. Enfermedades poligenéticas se producen como resultado de mutaciones en más de un gen, por lo general en varios cromosomas. Enfermedades cromosómicas ocurren como consecuencia de ciertas alteraciones en los cromosomas. Una de las más conocidas a nivel popular es el síndrome de Down. Enfermedades mitocondriales y la distrofia muscular de Duchenne. ¿Es que en medio de todo los humanos somos bioquímicamente similares a otros? Es el ARN. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos. Cada uno de ellos formado por un ribosoma, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario, o sea, de una sola cadena, pero el genoma de algunos virus es de doble hebra. En los organismos celulares desempeñan diversas funciones y es la molécula que dirige las etapas intermedianas de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas, producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo. Varios tipos de ARN regulan la expresión genética, mientras que otros tienen actividad catílica. El ARN es mucho más versátil que el ADN. El uso de los datos que alberga el ADN requiere que la información sea copiada primero en el ácido ribonucleico, o sea, el ARN. El copiado que se conoce es como la transcripción. Las moléculas del ARN son analizadas en el núcleo de las células y luego salen al citoplasma para su uso. Clases del ARN. El ARN mensajero, ARNM, es el tipo de ARN que lleva la información del ADN a los ribosomas, el lugar de la síntesis de las proteínas.
La secuencia de nucleótidos del ARN-M determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. Por ello, el ARN mensajero es denominado ARN codificante. ARN no codifican proteínas y reciben el nombre de ARN no codificantes. Se originan a partir de genes propios. Son ARNs no codificantes los de transferencias y ribosómicos, que son elementos fundamentales en el proceso de traducción, y diversos tipos de ARN reguladores. Ciertos ARNs no codificantes, denominados ribosimas, son capaces de catalizar reacciones químicas y cortar y unir otras moléculas de ARN, formar enlaces peptídicos entre aminoácidos en el ribosoma durante la síntesis de proteínas. Algunos tipos son implicados en la síntesis de proteínas: el mensajero, transferencial, ribosómico o ribosomal. Los reguladores son interferencial pequeño, gaseosa PIWI, antiséptico, largo o codificante, con actividad catalínica, ribosómicas, espiseomosas, pequeño, nucleolar. A continuación veremos 3 comparaciones o diferencias entre el ADN y el ARN. La primera comparación que podemos hacer entre el ADN y el ARN es su nombre. Al ADN se le denomina desoxirribonucleico y al ARN ácido ribonucleico. La diferencia acá evidente es que el ADN tiene desoxirribonucleico y el ARN solo tiene ribonucleico. Pero a continuación podemos ver bien la diferencia entre el ADN y el ARN. Bueno, como sabemos, todo nuestro cuerpo está conformado por células y cada una de estas células contiene ADN, y el ADN está en forma de cromosoma. En forma de cruz, podemos denominarlo como en forma de cruz. Esto es en nuestras células, porque en las bacterias está en forma circular, o sea, en forma de plastos. Pero siguiendo con el tema, al desenrollar estas cruces, o sea, los cromosomas, es alargar el ADN y se tendrá el ADN en forma lineal. Y se puede ver como 2 hilos muy largos, como se puede ver en esta imagen. Este es el ADN desenrollado y los cromosomas en forma de elipse, o sea, en espiral. Este se desarma hasta que quede como 2 hilos, y aquí podemos identificar su composición. Ya que tenemos estas 2 líneas de ADN, podemos compararla con esta imagen y con esta imagen, y son totalmente iguales. En la segunda imagen está totalmente detallado cada uno de esos átomos que conforman el ADN, y en la primera es una observación básica o menos detallada que se le hizo al ADN, pero estas dos son totalmente iguales. La segunda diferencia o comparación que podemos hacer del ADN y del ARN es que en el ADN, cuando lo desenrollamos de sus cromosomas, quedan 2 hebras, y a estas 2 hebras se le denominan hebras bicatenarias, y en el ARN queda solo una hebra, que se le denomina hebras monocatenarias. En las hebras bicatenarias, el bi significa 2 y el mono significa 1. La tercera comparación o diferencia que podemos tener entre el ADN y el ARN está en las bases nitrogenadas. En el ADN, las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina y guanina. Recordemos que en el ADN estas están en 2 hebras, y en el ARN las bases nitrogenadas están adenina, uracilo, citosina y guanina. También recordemos que en esta es solo una hebra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en las bases nitrogenadas del ADN está timina y en el ARN cambia a uracilo. En estas bases nitrogenadas
podemos evidenciar que solo con que cambie una base nitrogenada nos cambia absolutamente todo. Por eso es que tenemos estas diferencias. Y estas fueron las 3 diferencias más importantes entre el ADN y el ARN.